Escocia, siglo XIII. Con la muerte del rey Alejandro III y la de su nieta Margarita I, se acaba la dinastía Zunkel en el trono. Las dos casas más importantes de Escocia buscan la corona, los Bruce y los Balliol. Juan de la casa Balliol consigue el apoyo del rey de Inglaterra Eduardo I, conocido como Piernas Largas, quien pone a su disposición los recursos ingleses para poner la corona en la cabeza de su aliado, ahora conocido como Juan I de Escocia. Pero el nuevo rey comprendería en poco tiempo el costo de su alianza, que pondría a Escocia a los pies de Inglaterra. Por esto hoy veremos Escocia, guerras de independencia. Juan empieza a sentir la presión inglesa y al sentir que su reino perdía autonomía, busca al enemigo de Inglaterra para que lo ayude, Francia. Pero el rey inglés era demasiado astuto y se enteró de los planes del rey escocés. Así decide invadir Escocia. El ejército inglés atacó la ciudad de Berwick en marzo de 1296. Los ciudadanos fueron presa del saqueo y más de 7.000 personas fueron asesinadas por los invasores. El ejército escocés emprende su camino para repeler la invasión, encontrándose el grueso del ejército inglés en Dunbar. Allí se lleva a cabo la primera batalla de esta guerra. El saldo fue devastador para los escoceses, que perdieron la batalla. En el mes de julio, Juan tuvo que abdicar al trono ante la arremetida inglesa y fue capturado, dejando Escocia a merced de los ingleses. El rey Eduardo decide reunir el parlamento escocés en lo que quedaba de la ciudad de Berwick, para que los nobles le rindieran tributo y así sellar su victoria. Pero los escoceses estaban lejos de entregar sus armas. Un noble de ascendencia galesa estaba decidido a no claudicar hasta ver a su país libre del yugo inglés. William Wallace empieza a reclutar de pueblo en pueblo y comienzan a atacar pequeños regimientos. Andrew de Moray hacía lo propio, construyendo otra parte importante de la resistencia, utilizando las mismas tácticas de William. Las revueltas se hicieron generales por todo el país. Eduardo I empieza a sentir la amenaza y decide mandar nuevas tropas. Aunque el monarca inglés logra aplacar algunas revueltas, para septiembre de 1297, los hombres de William Wallace y Andrew, unidos, ya forman un poderoso ejército capaz de hacer frente a los soldados ingleses, y se enfrentan en la mítica batalla del puente de Stirling. Aunque de Moray pierde la vida en la batalla, su sacrificio y el liderazgo de Wallace dan como resultado una derrota que daría moral al pueblo escocés para continuar con la lucha. Como premio a su valentía, William Wallace es nombrado guardián de Escocia. Pero la derrota de Inglaterra no estaba consumada y el rey inglés no iba a cesar en su ambición de aplacar al pueblo escocés. Decide una nueva invasión, refuerza el ejército y ataca con fuerza. Wallace decide hacerle frente en Falkirk, pero sus esfuerzos no dan resultado y pierde la batalla. Logra escapar por poco, pero su derrota lo convierte en un proscrito y tiene que huir, perdiendo su título de guardián. Con William huyendo, el título de guardián de Escocia sería adjudicado a dos nobles que tenían posibilidad de acceder al trono de Escocia: Robert de la casa Bruce y John de la casa Comyn. Pero no se llevaban muy bien. Decidieron nombrar un tercer guardián, un obispo llamado William Lamberton, para que mediara entre los dos. Las disputas nunca se pudieron resolver, así que Bruce decidió dejar el cargo y John quedó a cargo. Pero sucedieron varias cosas que acabarían con el poder provisional de John Comyn. El rey Eduardo I logra acabar la guerra con Francia y Escocia, que había ayudado a los franceses, queda fuera del tratado. Por esto Inglaterra decide emprender otra campaña para tomar esta vez todo el país del norte. John Comyn decide pactar con el rey inglés para evitar ser destruido. Logra un tratado de paz favorable y evita confiscaciones de tierras y bienes de sus allegados, pero más acontecimientos se sumarían. William Wallace es capturado y sometido a una cruel tortura hasta su muerte, además desmembrado y sus restos esparcidos por toda Inglaterra, lo que enardeció el espíritu de los escoceses. El último de los acontecimientos que daría punto final a John en el poder sería la liberación del rey Juan I, gracias al papado y a la presión de Francia. La condición principal para ser puesto en libertad fue no regresar a Escocia y apartarse de cualquier intento de retomar el reinado. Esto deja un vacío de poder que aprovecha Robert Bruce para señalar a John Comyn de traidor por el acuerdo con Inglaterra y asesinarlo. Con el apoyo del pueblo, que veía el asesinato despiadado del héroe escocés William Wallace como la gota que rebasó la copa de la invasión inglesa, es coronado como Robert I de Escocia. Pero el nuevo rey no tenía un reino y por asesinar a John en una iglesia fue excomulgado, perdiendo el apoyo de la iglesia, así que sin más opciones decide atacar a muerte. Sin embargo, el rey Eduardo I, sin la guerra con Francia, pudo poner todo su esfuerzo en Escocia. En junio de 1306 se enfrentaron otra vez los ejércitos ingleses y escoceses en la batalla de Midden. Robert pierde la batalla y debe huir hacia la isla de Rathlin, al frente de Irlanda,
Aunque el invierno le dio un respiro, en la primavera las fuerzas del rey inglés vuelven al ataque y logran capturar al proclamado rey escocés. Todo parecía perdido. Pero la suerte de Escocia y de Robert cambiaría. Con la muerte del rey Eduardo I de Inglaterra en 1307, asciende al trono su hijo Eduardo II, que carecía de las fuerzas de su padre y en su debilidad no es capaz de mantener preso al rey escocés, quien escapa y vuelve a la batalla con renovadas fuerzas. Aprovechando su suerte, empieza a ganar territorio. Tras una serie de batallas y años de lucha, acorrala a los ingleses en la batalla de Old Byland, en octubre de 1322, sellando el destino de la independencia de Escocia. Los ingleses se dan cuenta de la ineptitud de su rey y en 1327 lo obligan a abdicar en favor de su hijo de 14 años, ahora Eduardo III. Debido a las revueltas en Inglaterra para sacar al rey del poder, los escoceses aprovechan para invadir el norte de las tierras inglesas. Acorralado, Eduardo III firma el Tratado de Edimburgo-Northampton en 1328, donde se establece la paz. Se legitima a Robert I como el rey de Escocia y además se sella el acuerdo entre las dos naciones con el matrimonio del hijo del rey escocés David y la hermana de Eduardo III, dando por terminada la Primera Guerra de Independencia. Pero unos años más tarde moriría el rey Robert I y su hijo, coronado como David II, sería muy pequeño para ponerse a cargo del reino. Así que la corte escocesa tendría que nombrar a un nuevo guardián de Escocia, Thomas Randolph, conde de Moray. El rey Eduardo III ve esto como una oportunidad de vengar los acuerdos que le hicieron firmar, y para no romperlos decide apoyar al hijo del antiguo rey Juan I, Eduardo de Balliol. Este tiene el apoyo de los desheredados, un grupo de nobles que por pelear en el bando inglés en la guerra se les había despojado de su título y sus tierras, como el mismo señor de la casa Balliol. Mientras estaban terminando los planes de invasión, fallece Thomas en julio de 1332 y llaman a Domhall II como nuevo guardián de Escocia. Esto acelera el movimiento de los leales a Eduardo de Balliol, que desembarcan en Escocia en agosto de ese mismo año con un pequeño contingente de nobles y mercenarios ingleses. El nuevo guardián escocés, enterado de la llegada de los invasores, les cierra el paso en Dumpling Moor con 10.000 hombres, mucho más que la fuerza enemiga que solo contaba con cerca de 1.500 personas. Pero el exceso de confianza y los arqueros ingleses, con una superioridad arrolladora en comparación con las fuerzas escocesas, le dan un giro a la batalla. Domhall ve cómo sus fuerzas son diezmadas por la lluvia de flechas y pierde la vida intentando conseguir una victoria imposible. Eduardo de Balliol se hace coronar como rey de Escocia. Sorprendido por la victoria, el rey Eduardo III de Inglaterra envía tropas a la frontera con Escocia por temor a que los ejércitos escoceses quisieran intentar una invasión, motivados por el rompimiento del tratado que suponían las tropas inglesas en el ejército de Balliol. Los partidarios del rey David II no estaban dispuestos a entregar el reino tan fácilmente. Nombran a un nuevo guardián, Archibald Douglas, quien con el pretexto de firmar un acuerdo toma desprevenido a Eduardo de Balliol y lo ataca, matando a la mayoría de sus hombres. Eduardo alcanza a escapar y logra unirse a los ingleses que estaban en camino. Para abril de 1333, las tropas del rey de Inglaterra ponen sitio a la ciudad de Berwick. Archibald intenta romper el sitio, pero en el intento pierde la batalla y la vida. David tiene que huir al norte del país y Eduardo Balliol se instala como rey. La parte sur de Escocia cede a los ingleses en agradecimiento por el apoyo al nuevo monarca. El rey de Francia, Felipe VI, al ver que David II corría peligro, le ofrece asilo en su reino. Este no tiene más remedio que trasladarse a Normandía con toda su corte. En las negociaciones que tenía el rey francés con su homólogo inglés para terminar con las guerras que llevaban, querían meter a Escocia, pero las negociaciones salieron mal y desembocaron en la Guerra de los 100 años, cosa que dejó en entredicho la situación de David. Ya con el antiguo rey exiliado, Eduardo de Balliol y Eduardo III creyeron tener la fuerza para conquistar toda Escocia, pero se encontraron con la resistencia de varios nobles que se desempeñaron en el ya honroso puesto de guardián escocés. El ejército invasor, al ver la férrea resistencia, empieza a volverse más sanguinario y arrasar todo a su paso. Esto no fue bien visto por el rey francés, que amenaza con enviar a su ejército a apoyar la resistencia escocesa y, si es necesario, invadir la propia Inglaterra. Eduardo III, al sentir la amenaza latente, decide abortar la invasión y retirar sus tropas. Esto es aprovechado por Andrew Murray, nombrado recientemente guardián de Escocia, quien retomó las fortalezas tomadas por los ingleses expulsando a los que quedaban. Para 1336 los escoceses habían retomado el control de su territorio. El rey inglés, al perder interés en Escocia y centrar sus esfuerzos en la Guerra de los 100 años, abre camino para que David II vuelva a su reino. A su retorno se encuentra con una nación devastada y empobrecida por la guerra. Después de unos cuantos años de paz, David II decide ayudar al rey francés, que se encontraba en problemas con la guerra con Inglaterra. En 1341, al mando de un ejército, incursiona en territorio inglés, pero sus esfuerzos no dieron resultados satisfactorios.
David fue capturado y llevado a la Torre de Londres, donde duró 11 años preso. El final de la Segunda Guerra de Independencia pasa casi desapercibido, ya que Inglaterra pone sus esfuerzos en su guerra con Francia. Gracias a los esfuerzos de las guerras de independencia, Escocia se mantendrá como reino independiente hasta 1707, donde se unifica con Inglaterra convirtiéndose en el Reino de Gran Bretaña.